Ok, bueno, vamos a estudiar la palabra y vamos a hablar acerca del surgimiento de la asignación. Recuerda que sí, hemos hablado y Dios, estamos aquí en esta tierra por causa de un propósito, pero también hemos sido asignados en esta tierra. Te lo he dicho muchas veces, hemos sido asignados a una familia, a una ciudad o a una población, a una iglesia también hemos sido asignados. Pero recuerdan que hemos hablado acerca de los ministros del mercado. También hemos sido asignados para que dentro de este mundo podamos trabajar, podamos ser productivos. También dentro de la iglesia, pues también hemos sido asignados a funciones. Hay funciones específicas dentro del cuerpo de Cristo. Y voy a hablar acerca del surgimiento de la asignación, porque mucha gente pregunta: pastor, ¿cuál es mi asignación? Y realmente la asignación es algo que Dios te muestra, es algo que Dios te hace sentir, es algo a lo que Dios te ha impulsado. Aquellos que son maestros, algunos desde chiquitos no formaban a sus primos y ellos tenían dándoles clase. ¿Por qué? Porque había ese sentir en su corazón. O aquel que es doctor, pues ya andaba ahí viendo los animalitos o tratando de sanar a alguna persona. ¿Por qué? Porque ese impulso está dentro de él. ¿Sí estamos aquí? Sí. Entonces, la asignación, pero dentro del cuerpo de Cristo también hemos sido asignados. Yo no sé si les ha pasado, pero a veces vemos cosas o situaciones que las consideramos que no son justas y decimos: es que no es justo. Bueno, muchas veces lo pensamos hacia adentro. Generalmente lo pensamos hacia adentro. Decimos: es que esto no es justo. Si yo fuera, yo he escuchado a mucha gente que dice: si yo fuera el presidente, si yo fuera esto, bueno, hay un sentir. Pero la asignación no solamente es, o encontrar tu asignación no solamente es que tú pienses o que tú creas aquello, sino que tú tomes cartas en el asunto. Sí. Ahí es donde nosotros debemos de entender que cuando hemos sido asignados a algo, necesitamos tomar cartas en el asunto. A ver, los que son maestros, como sentían y sentaban a sus primitos ahí para que les dieran clase, ¿ya fueron maestros así? No. ¿Qué tuvieron que hacer? Prepararse. Se tuvieron que preparar, tuvieron que estudiar, tuvieron que perfeccionarse o tuvieron que aprender para poder dar clase, porque no nada más es dar clase así o sí. No. Porque por ahí dicen: no, pues maestro nada más dan. No, tienen que tener una preparación, y cualquier profesional tiene que tener una preparación. Lo mismo es en la asignación, sea dentro del cuerpo de Cristo o sea como un ministro del mercado, fuera de. Pero recuerda que para nosotros nada de lo que hacemos es algo secular o es fuera de lo espiritual. Toda actividad que nosotros hacemos como hijos de Dios es espiritual. Amén. Sea cual sea. Así es. Sea en tu papel de esposo, sea en tu papel de patrón, sea en tu papel de trabajador, en la asignación que tú desarrolles en esta tierra, todo lo que tú haces es espiritual. ¿Y sabes a qué nos lleva esto? A que nosotros podamos hacer las cosas con excelencia, con normas de calidad muy altas. Por eso es que los hijos de Dios no deberíamos ser gente que no es exitosa. Fuimos diseñados para ser exitosos. Fuimos diseñados para hacer las cosas con calidad. Y quiero hablarte acerca del surgimiento de la asignación, y voy a tomarme un poquito de una porción de la escritura del libro de Nehemías, y precisamente voy a hablar acerca de Nehemías, porque Nehemías fue asignado por Dios para edificar los muros de Jerusalén. Y aunque me voy a apoyar en Nehemías, pero generalmente cuando hay una asignación hacia tu vida, te pasa de la misma manera que le pasó a Nehemías. Y quiero que busques en tu Biblia el libro de Nehemías, a partir del capítulo 1, y vemos cómo al principio la asignación de Nehemías surgió
cuando él sintió interés por su nación. Recordemos que Nehemías fue uno de tantos judíos que fue llevado en cautiverio. Fue uno de tantos judíos que fue llevado a una nación extraña, a una nación con costumbres diferentes, a una nación que estaba acostumbrada a oprimir, a esclavizar a la gente, pero era una nación que hacía o que usaba una estrategia que la usa el mundo. Esta nación se llevaba solamente a lo mejor, a las mejores personas, a los más inteligentes, a los hijos de nobles, a los príncipes, a los que veía que eran personas que podían ser útiles para ellos, se los llevaba y dejaba en la nación que había conquistado a los más pobres, a aquella gente que para ellos no cumplía los estándares que ellos querían. Pero vemos cómo Nehemías era una persona que al haber estado esclavizado en esa nación, llegó a ocupar un puesto que era un puesto muy importante. Y aun cuando ya estaba en ese puesto, él no se olvidó de su nación. Él no se olvidó de su origen. Él no se olvidó del lugar donde él nació. Él sentía un interés por su nación. Porque esta nación, te decía, que los había esclavizado, se había llevado lo mejor. Había dejado a los pobres y a gente sin esperanza. Esa es la manera de operar del mundo. Trata de dejar a la gente a un lado, trata de dejar a la gente que no tiene esperanza, trata de marginarlos para que ahí se queden y pasen sufrimiento. Nehemías capítulo 1, versículo del 2 al 3, cita de la siguiente manera: Ananí, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá. Les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación de Jerusalén. Me dijeron: las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Estas fueron las noticias que sus hermanos o aquellos judíos que habían ido a visitar a aquellos que habían regresado del cautiverio, porque ya estaban liberando a algunos de ellos para que regresaran a su nación. Pero estas fueron las noticias que ellos le dieron. Le dijeron: pues la ciudad está mal, los muros están derribados, la gente vive sin esperanza, la gente vive mal. Esa es la noticia que recibió Nehemías. Pero algo que podemos ver en Nehemías es que él nunca se olvidó del lugar de donde había sido arrancado, y tampoco nunca se olvidó de Dios. Nehemías recordó lo que Dios había dicho. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener presente siempre. ¿Qué ha dicho Dios acerca de nosotros? ¿Qué ha dicho Dios acerca de sus hijos? Nunca se nos debe de olvidar lo que Dios ha dicho acerca de nosotros. Nehemías 1, versículo del 5 al 9, dice así: y dije: oh Señor Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Escucha mi oración. Mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Confieso que hemos pecado contra ti. Es cierto que incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos, los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Te suplico que recuerdes lo que dijiste a tu siervo Moisés: si me son infieles, los dispersaré entre las naciones.
Pero si vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. Nehemías era alguien que conocía la Escritura. Nehemías era alguien que conocía lo que Dios había dicho. Nehemías conocía y reconocía que habían fallado y que por causa de que ellos habían fallado estaban en el cautiverio, pero también él recordaba lo que Dios les dijo: si ustedes se vuelven, si ustedes se alinean nuevamente, dice, yo los voy a volver a regresar al lugar a donde yo los llevé. Amén. Entonces Nehemías conocía la Escritura y lo que él hizo es orar a Dios, expresarle a Dios que él conocía y que él sabía y que reconocía lo que habían faltado a Dios, pero que ahora ellos estaban buscando nuevamente que Dios los alineara y que Dios los volviera al lugar de donde habían sido arrancados. Entonces Nehemías oró por la necesidad. Ojo, estoy hablando de cómo surge la asignación. Nehemías no solamente dijo, ay, pobrecitos, están mal, y se quedó así, sino que él empezó a tomar cartas en el asunto. Oró por la necesidad. Y recordemos que la oración es ponerse de acuerdo con Dios, ¿sí o no? Amén. ¿Sí? Pero orar es ponerse de acuerdo con Dios, con la voluntad de Dios. Sí. No que Dios se ponga de acuerdo con mi voluntad. Porque generalmente queremos que Dios se ponga de acuerdo. Cuando le oramos a Dios, queremos que Él se ponga de acuerdo con nosotros. Y no es así. ¿Quién se pone de acuerdo con Dios? Yo me pongo de acuerdo con Dios. Yo le digo a Dios que estoy de acuerdo y oro de acuerdo a su voluntad. Entonces, fíjate la oración de Nehemías. Nehemías 1:11 dice así: oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honor. Te suplico que hoy me concedas éxito y que hagas que el rey me dé su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. En esos días yo era el copero del rey. Y aquí vemos cómo Nehemías dice cuál era su asignación. Como un ministro del mercado, como alguien que se dedicaba a la vida cotidiana, como nosotros lo podemos decir, él era el copero del rey. El oficio del copero del rey era un oficio de la más alta seguridad. Era un oficio que era de alto riesgo o de altísimo riesgo, pero también era un oficio que mostraba que una persona era totalmente honesta. Era uno de los oficios más peligrosos para hacer, pero también era un oficio que demostraba una honestidad muy alta. Mucha confianza, se necesitaba tenerle mucha confianza a este hombre para que él fuera el copero del rey. Entonces, ¿cómo es que Nehemías llegó a ocupar un puesto tan importante dentro de esa nación extranjera? Imagínate, un extranjero siendo el copero del rey. En ese entonces, los atentados hacia el rey eran muy comunes. Querer que el rey muriera era muy común. Algo muy común en la vida de los reyes era que tomaban vino todo el tiempo. Todo el tiempo. Y la manera más común de deshacerse de un rey era envenenar el vino. Por lo tanto, el oficio del copero del rey era que cada vez de que el vino era servido, antes de que el rey lo tomara, lo tenía que tomar Nehemías. Y tenía que esperar a ver si no pasaba nada. Si el rey veía que Nehemías ya estaba así como que medio mal, entonces dice, ese vino no es bueno para que lo tome el rey. Pero tenía que llevar todo un protocolo, porque debía de
de cuidar que en ese trayecto él era el responsable de que el vino que tomaba el rey tenía que estar custodiado, tenía que estar cuidado y nadie más podía meter mano. Ese era un oficio de mucha confianza, porque el rey tenía que tener mucha confianza hacia él. ¿Sí estás conmigo? Sí. Entonces él dijo, yo era el copero del rey. Imagínate, teniendo un puesto de tan alto rango, ¿qué pudo haber dicho Nehemías? Pues yo aquí estoy bien. ¿Para qué me preocupo por aquellos? Pero lo que él tenía, él sabía, él tenía ese sentir. Porque muchas veces nosotros nos conformamos y decimos, es que yo estoy bien, es que mi familia está bien. Pero la asignación tiene que ver con ir más allá. No se trata de que tu familia esté bien, de que tú estés bien. Se trata de que nosotros cumplamos con lo asignado por Dios y que vayamos a aquello a lo cual Dios nos ha llamado a nosotros. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí. Entonces él oró a Dios y le dijo, escucha mis oraciones de aquellos a quienes nos deleitamos en darte honra. Nehemías era una persona que siempre tuvo en cuenta a Dios y que lo que él hacía, lo hacía porque él tomaba en cuenta a Dios. Pero otra de las características que tuvo Nehemías es que se ocupó de la situación. Dile al lado, despiértalo y dile, se ocupó de la situación. O sea, no solamente se dijo, pobrecitos, yo estoy bien, sino que él se ocupó de la situación, puso manos a la obra. Y fíjate lo que hizo, él arriesgó su propia vida al hacer lo que él hizo, se ocupó de la situación. Nehemías 2, versículo del 1 al 10, dice así: a comienzos de la siguiente primavera, en el mes de Nisan, durante el año 20 del reinado de Artajerjes, le servía vino al rey, y como nunca antes había estado triste en su presencia, me preguntó, ¿por qué te ves tan triste? Imagínate el puesto que él tenía, el lugar que él tenía, y que el rey dice, pues lo veo medio raro. Está medio triste, lo veo medio nervioso. ¿Qué crees? ¿Qué podía venir a la mente del rey? Me quiere asesinar. ¿Qué podía venir al pensamiento? ¿Podía venir a la cabeza del rey? ¿Qué me quiere hacer este? Está nervioso, lo veo como enfermo, lo veo raro. Por eso él estaba, al hacer esto, él estaba arriesgando su propia vida. ¿Sí? Entonces el rey me preguntó, ¿por qué te ves tan triste? No me parece que estés enfermo. Debes estar profundamente angustiado. Entonces dice, me quedé aterrado. Dice, me quedé aterrado porque dice, me está cuestionando de tal manera que dice, va a pensar que me lo quiero echar. Sí, pero ¿sabes qué? A Nehemías no le era más fuerte el deseo que él tenía de cumplir su asignación, que él siguió al siguiente nivel. Versículo 3 dice, pero le contesté, viva el rey para siempre. ¿Cómo no voy a estar triste cuando la ciudad donde están enterrados mis antepasados está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? El rey preguntó, bueno, ¿cómo te puedo ayudar? Después de orar al Dios del cielo, contesté, si al rey le agrada y si está contento conmigo, su servidor, envíeme a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. ¿Te das cuenta cómo cambiaron todas las cosas? Lo primero que Nehemías hizo es orar a Dios, pedir dirección a Dios, ¿verdad? Y cuando ya él había orado, él había agotado todos los recursos espirituales, lo que él hizo es, ahora sí, hablar con el rey y decirle al rey cuál era su situación. Pero vemos cómo Dios había puesto también en el corazón del rey el que lo pudiera ver con buenos ojos. ¿Sí? Eso es lo que se le llama gracia.
Eso es lo que Dios ha depositado en la vida de sus hijos. Los hijos de Dios tenemos gracia. No sé si te has preguntado, pero dices, yo no sé por qué, pero a mí me trata bien fulano. A mí me tratan bien las personas. A mí, yo no tengo problemas con las personas. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque eso se llama gracia. Y ese es el favor de Dios puesto en tu vida. No importa quién seas y no importa lo que hagas, pero Dios dice, yo voy a mostrar mi gracia sobre ti. Yo voy a poner mi favor sobre tu vida para que tú hagas aquello a lo cual yo te he llamado. Entonces, vemos cómo Nehemías pudo darse cuenta de la respuesta a la oración. Él había orado y la respuesta está. Nehemías 2, del 1 al 5 dice, a comienzos de la siguiente primavera, lo voy a volver a repetir, el mes de Nisan, durante el año 20 del reinado de Artajerjes, le servía el vino al rey y como nunca antes había estado triste en su presencia, me preguntó, ¿por qué te ves triste? No me parece que estés enfermo. Debes estar profundamente angustiado. Entonces me quedé aterrado. Pero le contesté, viva el rey para siempre. ¿Cómo no voy a estar triste cuando la ciudad donde están enterrados mis antepasados está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? El rey preguntó, bueno, ¿cómo te puedo ayudar? Después de orar al Dios del cielo, contesté, si al rey le agrada y si está contento conmigo, su servidor envíeme a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. Humanamente pudo haber dicho el rey, ajá, ¿y qué más quieres? ¿No? Otra cosita. A veces nos presentamos ante personas, ante nuestros jefes o ante personas que están en un rango más alto que nosotros y a veces nos cuesta trabajo expresarles cuál es la necesidad que nosotros tenemos o qué es lo que nosotros queremos. Pero déjame decirte, si tú estás caminando dentro del propósito eterno y si tú eres entendido en tu asignación, déjame decirte que hay puertas abiertas para ti. Amén, amén. Porque te ocupas de la situación. Nehemías se ocupó de la situación. Nehemías 2, del versículo del 6 al 8. Fíjate lo que contesta el rey. El rey, con la reina sentada a su lado, preguntó. Fíjate, aunque el rey es el rey, pero la reina estaba sentada a su lado. Y ya ves que a veces la reina dice... Y el rey dice, pues ya dijo. Pero fíjate, dice, el rey, con la reina sentada a su lado, preguntó, ¿cuánto tiempo estarás fuera? Son preguntas claves que hizo el rey. Dice, ¿cuánto tiempo estarás fuera? ¿Cuándo piensas regresar? Después de decirle cuánto tiempo estaría ausente, el rey accedió a mi petición. Además le dije al rey, si al rey le agrada, permítame llevar cartas dirigidas a los gobernadores de las provincias al occidente del río Éufrates, indicándoles que me permitan viajar sin peligro por sus territorios de camino a Judá. Además, le ruego que me dé una carta dirigida a Asaf, el encargado del bosque del rey, con instrucciones de suministrar madera. La necesitaré para hacer vigas para las puertas de la fortaleza del templo, para las murallas de la ciudad y para mi propia casa. Entonces el rey me concedió estas peticiones porque la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí. Fíjate lo que está pidiendo. O sea, prácticamente le dijo, me construye la casa, me construye la ciudad que usted destruyó, me construye los muros y me construye todo lo que usted deshizo en el pasado. O sea, y dice que el rey le concedió estas peticiones. ¿Por qué? Porque la bondadosa mano de Dios estaba Con Nehemías. con él. Amén. Eso es algo que nosotros tenemos que entender. Miren,
Si nosotros somos entendidos en el propósito eterno, si nosotros somos entendidos en la asignación, tú tienes puertas abiertas para todo. Pero si tú no, aunque conozcas cuál es el propósito eterno y sabes cuál es tu asignación, pero no vives, ¿con qué cara? Si no vives de acuerdo a eso, ¿con qué cara pides? Y a veces sí se pide, ¿verdad? Pero pues no hay respuesta. Pero vemos cómo aquí Nehemías pudo encontrar respuesta, porque dice, la bondadosa mano de Dios estaba conmigo. Imagínate, le dijo casi voy a ir a reconstruir la ciudad como si fuera yo mismo el rey. Porque le dijo, quiero cartas para los reyes, para que me dejen pasar por su territorio sin problemas. Quiero una escolta también, para que yo no tenga problemas. Y quiero que me des madera para reconstruir los muros, para reconstruir las puertas y para reconstruir mi propia casa. Nada más eso le pido. Si te das cuenta todo lo que él logró. Ahora, sus respuestas no eran nada más así como que alá y se va. Cuando nosotros le pedimos a Dios, cuando nosotros estamos ante una situación, tenemos que estudiar cuál es la situación. La primera pregunta del rey, ¿qué le dijo? ¿Cuánto tiempo te vas a ir? ¿Tú crees que Nehemías no calculó, echó números? Echó números y dijo, a ver, vamos a reconstruir la ciudad viene más o menos tanto, las casas están derribadas, las puertas, todo eso. 7 meses. Porque pudo haber contestado así de rápido. En 3 semanas, pero en 3 semanas no reconstruyes una ciudad. Entonces, cuando él le contestó, en tanto tiempo voy a regresar, entonces él ya había estudiado el problema. Recuerda que nosotros, cada vez de que nos involucramos en los asuntos del reino, tenemos que entender que somos administradores. Y por lo tanto, tenemos que tener una respuesta coherente, entendida a aquello que estamos pidiendo y a aquello que vamos a necesitar. ¿Cuál fue la otra pregunta? ¿Cuándo piensas regresar? Esas eran preguntas porque, fíjate, si era un hombre de confianza para él lo quería con él. Él lo quería ir con él. Entonces dijo, sí, vas a ir y vas a hacer aquello a lo que fuiste llamado, pero te necesito nuevamente aquí. Nehemías también buscó soluciones al problema. Porque cuando él le dijo, él sabía que había problemas entre para pasar los territorios, que no podía decir, pues voy a pasar así como Juan por su casa, por el territorio de otro rey. ¿Qué hizo? Pidió cartas. ¿Se anticipó a esto? Sí. Pidió madera, porque sabía que a donde iba no iba a encontrar la madera que necesitaba. Entonces él entendió como administrador qué era lo que él necesitaba. Buscó soluciones. Él tenía ya todo planeado. Cuando él se presentó ante el rey, ya todo estaba planeado. Las respuestas ya estaban en él. Solamente dio las respuestas que el rey necesitaba escuchar. De la misma manera, nosotros debemos de buscar soluciones a los problemas. Cuando tú vas a presentar una petición, tú necesitas saber o pensar cuáles son las posibles respuestas que te puede dar la persona a la cual tú le vas a hacer una petición. Y también tienes que tener todas las posibles soluciones a esa respuesta que te dé. Vemos otra dentro de la escritura. Vemos cómo José, el soñador, dio respuesta a los problemas de Faraón. Tanto que Faraón dijo, ¿para qué le buscamos en otro lado si este ya nos dio toda la solución al problema que nosotros tenemos? Génesis 41, 38 al 41 dice así: y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Fíjate lo primero que vio Faraón. Faraón no era un hombre espiritual, no era un hombre entendido en Dios. Es más, Faraón tal vez ni conocía a Dios.
Pero después de que escuchó la interpretación del sueño y todas las respuestas bien estructuradas que José le dio, la respuesta de Faraón es esta, dice, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Nuevamente, ¿cuál es la característica por la cual José halló gracia delante de Faraón? Porque la mano de Dios. La presencia de Dios, la mano de Dios. Ahora, la pregunta para ti es, ¿está Dios contigo? Amén. 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 ¿Sí? ¿Todos nada más? ¿Está Dios contigo? Amén. ¿Está Dios en tu vida? Sí, amén. ¿Te habita Dios? Sí, amén. Entonces, ¿por qué a veces decía una persona, porque a veces nos apocamos tanto si tenemos tanto para dar? Jesús dijo, el que bebiera del agua que yo le daré, de su interior correrían ríos de agua viva. Amén. Tenemos tanto como para que nos sintamos tan poco. Realmente, como hijos de Dios, tenemos el respaldo de Dios. Nehemías pudo ver el respaldo de Dios. Fíjate lo que dice la escritura en Nehemías 2, versículo del 9 al 10. Cuando llegué ante los gobernadores de la provincia del occidente del río Éufrates, les entregué las cartas del rey. Debo agregar que el rey mandó oficiales del ejército y jinetes para protegerme. Ahora bien, cuando Sanballat, el honorita, y Tobías, el oficial amonita, se enteraron de mi llegada, se molestaron mucho porque alguien había venido para ayudar al pueblo de Israel. Y esto es algo importante. Vemos cómo el rey todavía mandó una escolta, todavía lo protegió. Todo lo que él le pidió, se lo dio, pero además agregó una escolta para poderlo cuidar a él, porque era una persona importante para él. Sí, pero la importancia de Nehemías no era en su persona, la importancia de Nehemías era de que el Espíritu de Dios, o de que Dios mismo estaba con él. La importancia de nosotros como hijos de Dios es de que Dios mismo está con nosotros, de que su presencia está con nosotros y de que estamos aquí por causa de un propósito y hemos sido asignados por Él. Por lo tanto, nosotros tenemos el respaldo de Dios en nuestra vida. Así es, amén. Pero también debemos de entender que siempre que caminamos en la asignación existe algún tipo de oposición. Siempre que tú caminas en lo asignado, siempre hay alguien que se opone a la voluntad de Dios. No creas que todo va a ser así tan sencillo, no creas que todo va a ser así tan fácil. Siempre va a haber alguien que se opone. Siempre va a haber alguien que no quiere caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Recuerda que el mundo es totalmente contrario a la voluntad de Dios. Y por lo tanto, siempre vamos a encontrar oposición. Pero necesitamos entender que nosotros tenemos las puertas abiertas de parte de Dios. Amén. Así es, gloria a Dios. Y para la próxima semana vamos a hablar precisamente de eso, de cómo enfrentar la adversidad, cómo enfrentar la oposición, cómo enfrentar a aquellos que se oponen a la voluntad de Dios. Pero tenemos que entender que siempre como hijos de Dios, si estamos caminando dentro de su propósito, nosotros vamos a poder salir exitosos. Amén. Amén. Así es. Amén. Entonces, es importante. Hoy lo que yo quería era plasmarte que tú has sido asignado y cómo descubrimos nuestra asignación y cómo Dios
valga en aquello a lo cual Él nos ha asignado para que nosotros podamos vivir de acuerdo a su voluntad. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo que tú nos has dado de conocer, entender y vivir conforme a tu palabra. Te pido, Señor, que cada uno de nosotros podamos descubrir esa asignación y que podamos ser parte de tu propósito eterno, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén.